Bueno, continuando con la clase, habíamos quedado en lo que son las estructuras de control y para ello, bueno, vamos a ver ahora lo que es los ciclos for, ¿verdad? En este caso es un ciclo que se estaría repitiendo siempre y cuando se cumpla una condición. En este caso, como se puede observar en la pantalla, tenemos lo que es un ciclo donde dice, para una variable i que va desde 1 hasta 12, tomar ese valor de i, ¿verdad? Y él va desde 1 al paso de 1, en este caso por default el paso es 1, y cada valor lo va elevando al cuadrado. Entonces comenzarían con 1 al cuadrado es 1 y lo asigna en el vector a en la posición 1. Luego para la posición 2, entonces tomaría el 2 elevado al cuadrado, que es 4, y lo asigna en la posición 2 del vector a. Y así sucesivamente hasta llegar al 12. El resultado se puede observar entonces acá en esta línea. Ahora voy a hacer uso de MATLAB para hacer un ejercicio, un ejemplo de este ciclo. Entonces, podemos retomar el script que habíamos hecho anteriormente, el script número 1, como podemos observar acá. Recuerdan que esto fue lo que se hizo anteriormente para lo que era la definición de un script. Entonces voy a borrar estas tres líneas y acá en el command window voy a limpiar el command window y las variables que creamos en el workspace. Y ahora vamos a hacer un ciclo for. Inicialmente, bueno, yo les recuerdo para cada práctica o cada script que ustedes vayan a realizar, ponerle para qué es lo que hace el script. Entonces, en este caso, simplemente le pondré un ciclo for de ejemplo, ¿no? Y dejamos esta línea acá para que cada vez que él se ejecute limpie lo que queda en el command window y también podríamos agregar la línea que limpia todas las variables. Entonces quitamos esto de acá. Muy bien. Y vamos a hacer un ciclo for. Entonces comenzaría la palabra for. Cada ciclo, tanto el for como el if, el switch, todos los demás llevan consigo el end, ¿no? La palabra end al final. Entonces vamos a hacer uno similar al que viene en la presentación. Entonces para un i que comienza en 1, cambiémoslo al paso de 2 hasta que llegue a 10, vamos a hacer algún cálculo. Entonces podría ser crear un vector v, el cual está donde cuya cada entrada, ¿verdad? Va a ser un contador de un paso de 1. Entonces para eso vamos a generar una variable primero que se llame u. En este caso yo le puse u, puede ser cualquier otro nombre. ¿Verdad? Que cada vez que corra, él vaya avanzando de 1 en 1, solamente para darle la posición en el vector v. Y aquí podemos hacer cualquier operación que nos interese. Entonces podemos hacer el i, perdón, elevado al cubo entre 2. Y entonces aquí tendríamos un ciclo for, que lo que va a hacer es crear entonces un vector v, donde cada entrada va a ser, en este caso, por ejemplo, la posición de u igual a 1 sería 1, porque el i comienza en 1, elevado a la 3 y dividido entre 2. Y luego hace un salto de 2, entonces sería con el de 3, ¿no? Y así sucesivamente hasta completar de 1 hasta 10, con un paso de 2. Entonces, como es un script, esto ya se podría guardar. Ojo que tiene un asterisco acá en el nombre, entonces si le damos guardar, ya no lo va a presentar. Eso quiere decir que lo guardamos y le damos correr. Y en este caso, vemos que se crearon las variables necesarias, pero no muestra el resultado. Si lo quisiéramos mostrar, podríamos aprovechar el mismo script y ponerle luego del for que me muestre el vector v. Y le damos guardar
y le damos correr. Entonces podemos observar que acá en el command window se presentan los resultados que queríamos observar con este for. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente ciclo de control. El cual es el while. El while, bueno, en español significa mientras se cumpla una condición, realice todo lo que esté dentro del ciclo. En este caso, a manera de ejemplo se puede ver que es mientras la variable e-medios sea mayor que 0.01, tome esa misma variable y divídala por la mitad. ¿Ok? Entonces esto va a estar dentro de un ciclo hasta que esto ya se deje de cumplir. Cuando ya no se cumpla, se saldrá entonces de este ciclo while. Podemos hacer un ejercicio también en MATLAB para que ustedes tengan aquí un ejemplo. Entonces acá este script realiza un ciclo for y otro while de ejemplo. Entonces, ¿qué podríamos mostrar? Mientras, por ejemplo, si tomamos una variable ya utilizada, por ejemplo u, mientras la variable u, vamos a poner acá, mientras sea mayor que 2, cumpla ciertas instrucciones. ¿Cuáles? Las que voy a poner dentro del while. Y recordar que el while también lleva un end. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es asignar una nueva variable. U va a ser igual a ese valor de u, pero multiplicado por 0.2. Ok, entonces ahora voy a guardar el script, le doy guardar, y al correrlo, él va a realizar de nuevo el for, que ya programamos anteriormente, y ahora el while, ¿verdad? También voy a darle que me muestre el resultado final de u, para verificar que sea, él va a salir cuando es menor o igual a 2, entonces este valor debería ser menor o igual a 2. Y al darle correr, podemos ver que el valor de u, que se muestra acá, es de 1.2. Es decir que se realizaron las instrucciones y se salió del while. Entonces ahora vamos a proceder a ver el otro ciclo de control, que es el if o if-else. Esto básicamente es cumplir una o varias condiciones y dentro de esas condiciones, si se cumplen, realizar ciertas operaciones o realizar ciertas instrucciones. Entonces, hay tres maneras que planteo acá de cómo se pueden presentar. La primera es un if y una expresión, es decir, una condición que se deba cumplir. Entonces, si se cumple esa condición, que se realicen ciertas instrucciones. De lo contrario, por default, lo que realizaría es lo inverso a eso, ¿no? Entonces, en este caso, por default, si no lo cumple, simplemente se sale. Ahora, la segunda forma de presentarlo es con el if, que es la condición. Si cumple esa condición, número 1, realiza esas instrucciones. Si no, si es lo contrario, entonces realice las siguientes instrucciones y sale. Entonces entraría o a esta serie de instrucciones o a esta otra serie de instrucciones. Simplemente son dos. Y la tercera forma es si uno puede plantear entonces de primera entrada un if con una condición, si la cumple, realizar una serie de instrucciones, si no, sí, y uno plantea otra serie de condiciones que realice lo que debe, las instrucciones que uno le asigne. De igual forma, después uno puede poner un else if con otras condiciones y así sucesivamente. Y si no cumple ninguna de las condiciones que ya anteriormente se han puesto, entonces se puede poner un else, en caso de que se requiera hacer algunas otras instrucciones, se ubican, y si no, simplemente se pone un espacio en blanco y terminaría. Entonces, a manera de ejemplo, podemos ver aquí que en este caso preguntan, si 3 es mayor a 10,
Entonces asignele a la variable A 45. Si no, asignele 6. Y en ese caso dio 6 porque el 3 no es mayor que 10. Entonces por eso cae en el si no, ¿verdad? De esta estructura. Ahora voy a aprovechar, voy a volverme a MATLAB. Voy a aprovechar y voy a generar un nuevo script, que en este caso va a ser una función. Entonces vamos a hacer una función que tiene su parámetro de salida. Ya le vamos a incluir. Y en este caso se va a llamar ciclo. Y en el cual vamos a hacer un ciclo if. Entonces, como variable de salida voy a tener resultado. Y como entrada voy a tener un valor, un único valor, que va a ser E. ¿Ok? Y en este caso lo que haré es lo siguiente. Haré un if que diga si el E es lo mismo que la palabra hola, entonces que me devuelva una variable A con valor a 1. Si no, que A sea igual a 2. ¿Ok? Esta es una función que pues simplemente es un ejemplo, pero es para que entiendan mejor cómo funciona también la function, ¿verdad? Una función como archivo y el ciclo if. Entonces en este caso yo pregunto, si la variable es igual a un string que dice que es igual a hola, asígnale un valor de 1 a A, si no, A vale 2. Y yo estoy solicitando la variable salida resultado, entonces el resultado va a ser igual a esa variable A. ¿Ok? Entonces este sería el resultado que sale y que pide la función. Ahora voy a guardar la función en esta carpeta que tengo aquí creada que se llama clase 1 y con el nombre que ella lleva, ¿no? Ciclo. Se llama exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo corro? Aquí me está dando un error porque, claro, no conoce qué es la variable E. Entonces aquí, voy a borrar este error, CLC, es donde yo tengo que ya comenzar a llamar funciones. ¿Cómo se llama una función? ¿O cómo se invoca una función? Pues yo recurro a este elemento. Voy a hacerlo mediante el command window. Esto también se puede hacer a través de otro script, pero en este caso lo voy a hacer a través del command window. Entonces, acá necesito conocer qué es E. Aquí es donde yo le indico a la función ciclo que es E. En este caso no tengo ninguna variable que sea E. Entonces al darle enter me va a decir lo mismo, que no reconoce la variable E. Pero si me devuelvo y yo le asigno un valor de 1, este me está tirando que el resultado es 2. ¿Por qué razón? Porque en la función yo no estoy diciendo que es igual a hola. Entonces hace lo que esté dentro del else, es decir, esto. A es igual a 2 y este 2 viene la variable resultado. Caso contrario ocurriría si aquí yo le pusiera hola, donde el resultado sí es 1. ¿Okay? Entonces aquí acabamos de ver un ciclo if y aparte cómo se puede invocar esta función ciclo. Muy bien. Tenemos ahora el ciclo switch case. Que no lo puedo hacer grande. En este caso es similar al if. Hay que plantear una condición, pero bajo unos ciertos valores conocidos o determinados. Es decir, uno plantea la función, que este es un ciclo switch,
bajo cierta condición. Switch, cierta condición, y tenemos varios casos por resolver. Es decir, cierta cantidad de instrucciones en cada uno de estos casos. Entonces vamos a verlo a manera de ejemplo para que sea un poco más fácil de entender. Por ejemplo, tenemos un vector que tiene los contenidos 5 elementos numéricos que son 1, 2, 3, 4 y 5, y en los cuales, para los cuales le voy a aplicar este ciclo switch. Entonces yo digo, switch de A, el vector A en la posición 2. O sea, estoy preguntando si la posición del vector A en la posición 2, ¿no? Es este número, el 2. Entonces, caso 1. El caso 1 quiere decir que si esta posición A2, que en este caso es 2, es igual a 1, realice esto. ¿Ok? Entonces estamos viendo que esta posición no es exactamente el valor 1. Entonces no se va a realizar esto. Ahora pregunta, caso 2, es decir, si la posición en 2 del vector, es decir, este 2 es igual a 2, realice esto. En este caso sí estaría entrando, ¿no? Porque la posición 2 del vector A vale 2. Entonces es case 2. ¿Ok? Puede existir otro case, un case 15, por ejemplo. Si este A2 fuese aquí 15, entonces entraría en ese case 15, pero no es el caso. Y por último tiene una línea que dice, cualquier otro caso, realiza esta instrucción. ¿Qué son cada una de estas instrucciones? Pues dice, al valor en la posición final del vector A, es decir, en este 5, cámbielo por el valor 100. ¿Okay? Como esta no es la condición que se cumple, entonces en este caso no va a ocurrir esto. Este caso es el que sí se cumple, porque la posición 2 del vector A vale 2. Entonces dice que hay que cambiar este valor 5 por un 102, que eso es lo que estaría ocurriendo entonces para este switch. ¿Ok? Y bueno, como observamos anteriormente, para plantear esta serie de condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nos devolvemos aquí al if, en que tenemos una condición que es que 3 sea mayor que 10, vamos a necesitar ciertos operadores lógicos que se muestran en esta tabla. Entonces, el primero de ellos es menor que, simplemente se escribe un menor entre dos valores. El siguiente es un menor o igual. El siguiente, mayor que. Estos son muy sencillos y muy utilizados en la gran mayoría de los lenguajes de programación. Aquí hay una pequeña peculiaridad en MATLAB, que es el igual igual, ¿verdad? Si queremos preguntar si una variable es igual a la otra. Entonces, por ejemplo, si A es igual a 5, A igual a 5. Distinto que sería entonces estos dos caracteres juntos. Para unir condiciones se hace a través de estos dos AND, o si no deben ser en conjunciones, sino una u otra, se hace con estos dos elementos. Y si no, si quieren darse a entender que no son iguales o no se cumple, es a través de los dos caracteres que indican el not, que también se muestran acá. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y bueno, esta función la voy a dejar así. Voy a irme al script anterior y voy a poner aquí una condición en el while. Entonces tenemos ya esta condición, que era si u es mayor a 2, ahora quiero agregar otra. Entonces, si u es mayor a 2 y, por ejemplo, v en la posición 1 es igual a 1, que realice entonces esto, ¿no? Que se mantenga en este while. ¿Qué pasa? Que la posición 1 de v equivale a 0.5, como se puede observar acá. Entonces esto lo que va a decir es que no va a hacer lo que esté dentro del while, dado que no se cumple esa condición. Tienen que cumplirse ambas. ¿Okay? Entonces yo al guardarlo y darle correr, simplemente me muestra el valor de u
que obtuve de esta parte anterior, dado que no está entrando ahora en el while. Recuerden que en este while cambió anteriormente a 1.2, pero ahora se mantiene entonces con un valor de 6 que proviene desde el for. Muy bien. Aquí hay otras funciones básicas que se aplican en matrices principalmente y que, bueno, tienen que ver bastante con lo que es el álgebra de matrices. La primera de ellas es la función, ok, antes de indicar la diferencia entonces de los archivos función que llevan la palabra function y una función de MATLAB. Estas son funciones básicas de MATLAB. Es decir, el programa MATLAB tiene ciertas funciones ya preestablecidas que uno puede utilizar ya que están creadas. Entonces aquí se muestran algunas. Ahora, si quieren consultar más sobre estas funciones, pueden entrar al siguiente link, que es el mathworks.com/help. Y aquí ustedes pueden entrar entonces a esta página y consultar cualquier comando. Por ejemplo, el comando size que ya vimos anteriormente. Sobre el tamaño de matrices, simplemente escribimos la palabra y aquí nos va a dar una explicación sobre este comando. ¿Okay? O cualquier otro. Por ejemplo, el CLC. Y aquí entonces nos indica que es para limpiar el command window, entre otros, ¿no? Tenemos varios, tenemos find, tenemos múltiples comandos. Si tienen cualquier duda sobre estos comandos, me pueden preguntar vía correo o mediante Slack, y ahí voy a estar entonces atento a las consultas. Ahora, regresando a lo que es la presentación, podemos ver entonces esta serie de funciones que son ya creadas por MATLAB y pueden ustedes utilizar, bueno, la matriz identidad, ¿verdad? Que se escribe con la palabra I. N es el tamaño de la matriz. Si escribimos I3, quiere decir que va a ser una matriz de 3×3. Una matriz de identidad, ¿no? Luego, si escribimos zeros, M por N, este ya lo habíamos comentado. También una matriz de ceros de M filas por N columnas. Diag, de la matriz A, lo que va a hacer es tomar los elementos de la diagonal de la matriz A. Triu, toma la matriz triangular superior de la matriz A mayúscula. Trilow o tril, toma los elementos de la matriz triangular de A inferior. Para calcular el determinante de una matriz, también el comando es det de A. Imp de A calcula la inversa de una matriz. Size, que ya lo mencionamos también, calcula el tamaño, ¿verdad? Devolvería un vector, fila, coma, columna. Y también se pueden calcular matrices contenidas con valores de 1 para m filas y n columnas. Ustedes pueden entonces retomar estas funciones y evaluarlas en su MATLAB para que así las vayan practicando, ¿no? Cualquier duda, entonces me pueden consultar. Ahora, estas funciones que se muestran a continuación son, bueno, ya hemos visto entonces los archivos función, que inicia con la palabra function, las funciones de MATLAB, y ahora vamos a ver funciones matemáticas. Ok, entonces MATLAB puede generar funciones matemáticas que pueden ser luego evaluadas con valores en sus incógnitas. Entonces, hay dos maneras de definirlas. Una es a través de la función inline y se hace a través de la siguiente forma. Por ejemplo, una función f es igual, esto es lo que uno escribiría entonces en el comando, en la línea de comandos o en un script. Uno escribiría f igual inline, ojo que abre comillas, y la función sería 4 por x más 2 por y menos 2z, cierra comillas. Y luego vienen separados por comas y cada uno entre ellas, en comillas, las incógnitas. En este caso, esta función depende de x, y y z. Luego, si yo quiero evaluar esa función con valores, entonces simplemente tomo la función f y entre paréntesis le asigno los valores a la x, y, z. Entonces, hagamos un ejercicio de estos, primeramente para la función inline. Okay.
Vamos a crear un nuevo script. Ok, entonces, lo primero que va a hacer mi script es limpiar el command window y las variables que estén ya creadas. Entonces, ahora sí, escribo f es igual a una función que se define como inline, entre comillas, y vamos a escribir una función, por ejemplo, 3 por el logaritmo de x más 2 por x a la 4. Ahora, coma, y diría entonces, entre comillas simples, la incógnita, que sería la x. ¿Okay? Posteriormente, yo quiero evaluar esa función con un valor. Puedo hacerlo de la siguiente manera. Definir un x con x igual a 1 y luego digo que el valor de la función en una variable nueva es igual a f evaluado en x. Esta es una forma. O bien, no creo la variable x y simplemente agrego el 1 acá. Son cuestiones de necesidad en función de cómo uno lo esté programando, de la sencillez que se requiera, pero bueno, en este caso lo vamos a dejar así. ¿Okay? Entonces ahora guardo y lo corro. Acá me está dando un error que se debe, bueno, aquí ustedes pueden ver y leyendo también los errores que se van generando. En este caso es porque este no está definido, esta función así. ¿Esto por qué es? Porque el logaritmo natural en MATLAB se define de esta forma, log. Este sería el logaritmo natural. De igual forma lo pueden consultar en la página que les mostré anteriormente de MathWorks en Help y consultan el logaritmo natural. Les va a indicar que esta es la función. ¿Y cuál sería entonces el logaritmo en base 10? Pues simplemente sería así el comando, log en base 10. Pero como me interesa el logaritmo natural, voy a dejarlo de esta manera. Ahora, guardo el script, tengo que limpiar esto, pero al darle correr, él va a limpiar esto, tanto el command window como el workspace. Entonces le voy a dar correr y ya él calculó. En este caso no me mostró el resultado porque no se lo solicité, pero aquí lo podemos observar. El valor es de 2. Ok, al evaluarlo en esta ecuación. La otra forma de definir una función la muestro a continuación. Es mediante el símbolo o carácter arroba. Entonces sería arroba y entre paréntesis las incógnitas o las variables independientes de la función y luego escribo simplemente la función, que en este caso se mantiene la misma función que el inline. 4 por x más 2y menos 2z. ¿Okay? Y luego para evaluarla se realiza la misma formulación, f, y se ingresa en cada uno de los parámetros x, y y z. Entonces, al revisarlo, MATLAB, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una función 2 para que no sea exactamente la misma. Y la cual entonces necesitaría de la arroba. Y entre paréntesis dijimos que van las variables independientes. En este caso solo la x. Y copio la función. Ojo que esta no lleva comillas simples. Sería de esta manera. Y aquí tampoco lleva comillas, dado que es otra manera de definir. Y en este caso, ahora vamos a asignar una variable x. Bueno, trabajemos con la misma para verificar el resultado. Entonces, valor, función 2, y es igual a f de x, porque estamos evaluando la misma x, para corroborar este resultado. Ojo que f
ya no se va a ser el f anterior, entonces vamos a cambiarlo por el f2. ¿Ok? De esta manera guardo el resultado, o sea, guardo la programación y le doy correr. Y ahora podemos verificar que tanto el valor de la función como el valor de función 2 tienen el mismo resultado. Fue exactamente el mismo cálculo. Ahora continuemos con la presentación. Otra manera de evaluarlo, bueno, como vimos anteriormente, lo evaluamos simplemente tomando las funciones f y ingresándole, en ese caso que hicimos, con el valor de x, ¿no? Ingresamos el valor de x. Otra forma de hacerlo es a través de la función Fival, es una función de MATLAB. Esta entonces, ¿cómo se utiliza? Simplemente se pone Fival, se define toda la función, ojo que aquí estamos definiendo con el arroba, se define toda esta función dentro del Fival y luego separados por coma irían entonces los x, y y z que necesita esta ecuación. Si solamente trabajamos con x, simplemente se pondría coma y el valor de x. Puede ser el valor o la x, pero la x habría que definirla entonces antes de esa línea. Y como resultado nos debería dar lo que calculamos previamente, ¿no? Entonces con la función Fival. Otra manera de evaluar. También es importante definir ciertas variables como simbólicas a través del comando sims. En este caso, al utilizar las nuevas variaciones de MATLAB, no va a ser tan necesario. Para las versiones anteriores del 2018 había que definir las funciones que iban a ser simbólicas, esto es, trabajar con una variable independiente, x o y o z, o las tres, en función de lo que se necesitara dentro de una función matemática, y definirlas como simbólicas para posteriormente hacer integrales y derivadas respecto a esa variable, la x, la y o la z o las tres. ¿Okay? En este caso, bueno, más adelante, para próximas clases, vamos a ver cómo definirlo. Nada más que sepan que esto existe y, bueno, se puede utilizar. La otra, en este caso sería entonces una variable simbólica, pero luego, ¿cómo se devolvería a ser una variable numérica? Que es lo que más nos interesa a nosotros, dado que es un curso de aplicaciones numéricas, a través del comando double. Esto es tomar una variable simbólica que está contenida por caracteres, o sea, un número en caracteres, y luego devolverle el sentido numérico a través de la función double. ¿Okay? Entonces, en futuras clases vamos a ver cómo hacer esto. Nada más para que sepan que estas son dos funciones que se van a utilizar. Y ahora vamos a ver un poco sobre gráficos. Cómo hacer los primeros gráficos en MATLAB. Entonces, aquí se muestra una serie de comandos para hacer gráficos, pero voy a hacer uno que contiene todos. Entonces, nos pasamos ahora al MATLAB. Y voy a aprovechar entonces acá para trazar un gráfico. La primera cosa para trazar un gráfico es que hay que definir una figura. Y las figuras se van enumeradas. Entonces vamos a comenzar por la figura 1. ¿Okay? En este caso vamos a hacer un gráfico muy sencillo de puntos. Lo primero entonces sería crear los vectores que van a estar para graficarse, ¿no? Los que vamos a graficar. Hay dos maneras de hacerlo. Dentro de figura o primero definir esos vectores y luego llamarlos. Entonces lo que voy a hacer es definirlos antes. Para esto voy a poner un comentario acá de que de acá en adelante vamos a hacer un gráfico. Entonces, primero vamos a crear un vector v1, el cual tiene los siguientes valores: 1, 2, 4, 6, 9 y 13, porque así lo definí yo. Simplemente es un ejemplo. Luego vamos a tomar, para hacerlo más interesante, vamos a valorar o evaluar estos valores del vector v1 en una función. ¿Qué función? Una función v3. En este caso, la función voy a definirla con, aprovechar que tengo
esta función acá, y la retomo. Ahora voy a cambiarla un poco. Voy a hacer una función lineal, que va a ser 12.7 más 2x. Ok, entonces este sería el valor en y, 2 la pendiente y la variable independiente que es x. Aquí me borré esto, que es necesario para definirla, y decir que la variable independiente es x, ¿no? Ahora, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, puedo utilizar la función Fival, que se utiliza básicamente para valores puntuales. Es decir, si yo quiero ir evaluando uno de uno a uno, ¿no? La posición 1, la posición 2, 4, ¿verdad? Estos valores, cada uno de ellos. Pero para evaluarlos todos, lo que voy a hacer es un pequeño for, un ciclo. Entonces yo digo que vaya desde un contador i, que va desde 1 hasta el tamaño del vector v1. ¿Ok? En este caso voy a ir pasando por cada uno de sus elementos del vector v1. Y esto entonces lo voy a querer evaluar en la función f3. Los resultados se van a guardar en una función, en una variable f mayúscula. Para ello entonces voy a aprovechar el comando fival y donde le cargo la función f3 y voy tomando los elementos del vector v1. ¿Okay? Entonces le estoy diciendo, por ejemplo, para la primera iteración, tome la posición 1 y la evalúe en la función 3, f3, y le asigna ese valor a la variable f en la posición 1. Entonces esto lo va a hacer para cada una de los elementos que componen v1. Importante aquí notar que no es necesario definir la variable f mayúscula, aunque acá les indica que no existe hasta el momento. Sin embargo, no es necesario. Van a ver que de esta manera va a lograrse, pues. Entonces ahora ya tendríamos el vector de las x de las abscisas, que serían los valores v1, y los valores de las ordenadas, que sería la variable f. En este caso, ya para hacer el gráfico, tomamos el comando plot, que va a hacer el gráfico, dentro de la función, dentro de la figure 1, ¿verdad? Dentro de la figura. Entonces tenemos v1, f. ¿Ok? Entonces ya le damos guardar y correr. Y aquí tenemos lo que es una función lineal. ¿Okay? En este caso, me tira una línea continua de color azul. ¿Por qué? Porque por default el gráfico va a trabajar con líneas y en color azul. Pero nosotros podemos cambiar eso dentro del comando plot. Por ejemplo, si yo indico, bueno, coma y entre comillas, que lo que deseo poner sean puntos, que en este caso son X más bien, un gráfico de puntos pero con X, en color rojo, ¿verdad? La segunda letra es el color que quiero. X puedo cambiarla por un punto o por un asterisco. En este caso lo voy a dejar con X. Y le vuelvo a dar guardar y lo corremos. Entonces se puede observar el resultado que se obtiene ahora. ¿Okay? Y este gráfico, como es el primer gráfico, se puede titular de esa forma, ¿no? Este otro comando que tenemos acá, el de la línea 22, es el título que le vamos a poner al gráfico. En este caso sí va a entender las palabras con tilde, las letras con tilde, perdón. Dentro de los comandos no se puede hacer eso. Simplemente en la hora de trazar un string y también para poner comentarios. Entonces en este caso, al eje X le vamos a poner eje X. Esto con el comando xlabel. Y para el eje Y le ponemos
eje Y. De esta forma entonces le hemos puesto el título y los ejes, tal y como se muestra en la figura. Ahora podemos ponerle una grilla. Esto. A través del comando gridOn. Ese gráfico ahora va a tener una grilla, que en algunos casos va a ser necesario tenerla. Y si uno quisiera graficar otra línea, otro conjunto de puntos sobre esta, existe un comando que se llama boltOn. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá voy a ponerle el comentario de que esto es una grilla. Esto lo que hace es trazar puntos u otra gráfica. Y vamos a plotear esta misma línea simplemente multiplicando por 2 el vector f. Es decir, va a ser una línea más hacia arriba, ¿no? Cambiémosle los colores. En este caso vamos a ponerle un color azul y que sean círculos. Este es para poner los círculos, en vez de las X es con la letra O. ¿Ok? Entonces le damos correr y aquí se puede observar el gráfico que acabamos de crear. Bien. En continuación con la presentación, también podemos crear en una misma ventana, en un mismo figure, dos subventanas, por decirlo así, dos cuadros. ¿Esto cómo se hace? De la siguiente manera. Vamos a abrirla. Acá. Vamos a cambiar un poco esto, entonces vamos a quitar el bolt-on y separar ambos plots. Al primero le vamos a poner la palabra subplot y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner dos cuadros en una misma ventana, dos cuadros ubicados como si fuera una única fila con dos columnas, es decir, una única fila con dos columnas. Y el primer gráfico será el que está relacionado con el plot de la línea 22. Ese es el primer cuadro y entonces se le asigna en la tercera posición del subplot ese valor 1. Entonces el primero sería ese y luego como están trabajando con dos columnas, la siguiente columna, es decir, la de la derecha, sería el subplot número 2. Entonces, esta misma comando subplot se pone para el siguiente gráfico que está denotado con la palabra plot, pero ahora en la posición 2. Y aprovecho todos estos comandos para insertárselos a ese subplot, tanto el título como, en este caso pongámosle gráfico 2, el título, los nombres de los ejes y la grilla. Y le damos guardar. Entonces, a la hora de correrlo, vamos a obtener los dos gráficos de los que estamos hablando, ¿no? Con sus ejes, su grilla y ambos con sus títulos. Esto se hizo así entonces con el comando subplot, ¿verdad? El subplot 1,2,1 va a generar entonces la figura que ya observamos, ¿no? La de la izquierda, y el otro subplot va a generar la figura de la derecha.